Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Vamos a transmitirle toda la energía positiva ahorita a a este canal y a nuestra comunidad, a llenarlos de energía positiva para que respiremos perspectivas positivas de cara al futuro. Hay mucho que hacer en este país. Eh, Vamos ahora a platicar sobre qué tipo de metamorfosis está teniendo la política oficialista en este país. Hay algunas señales de cambio. Está recrudeciéndose, estamos entrando en un formato de mayor represión o son algunas señales, están midiendo a la población, están probando algunas acciones piloto. Esto de las detenciones de defensores de derechos humanos, lo que busca es impulsar un mensaje de miedo, de temor, para provocar parálisis y silencio. Puede tener efecto este tipo de cosas o va a generar una reacción contraria. ¿Hacia dónde vamos en toda esta lógica? El sistema judicial prácticamente está sometido. O sea, hay una serie de elementos que están apareciendo y que sin duda alguna ya no podemos dudar de eso. Ya son tan evidentes que simple y sencillamente hay que incorporarlos al tablero. Pero a la par de eso, hay una serie de escenarios, de tropiezos, de casos complicados, algunos hasta macabros con los que se está enfrentando este actual gobierno. Y adicional, la realidad está superando la ficción. La crisis económica, el desempleo, el costo de la vida, el dinero no alcanza. Son cosas que ya no se pueden en realidad solo teñir o pintar de manera superficial. Entonces, esto de cara a un 1 de junio, ¿qué condición de política tenemos? Hay modificaciones y esto obliga a que también la resistencia o los pensamientos críticos, las voces críticas, tienen que hacer ajustes en los diseños que están impulsando. Vamos a hablar un poco de todo esto ahora en la noche. Así que les doy la bienvenida, les pido que me regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por favor que también participen. Preguntas, comentarios, reflexiones. Traten de no meter todo este rollo de estar insultando, sino preguntas. Tratemos de analizar qué es por dónde podemos movernos. Ayúdennos a que en realidad estrujemos estos cerebros para ver si logramos aterrizar y encontrar luces. Hay una serie de señales importantísimas que tenemos que leer y entonces en esa dirección les invito a que participen. Quiero darle, bueno, ustedes saben que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Teníamos ratos de no recibirlo, se nos enfermó unos días, pero ya está en plenitud, en total, ¿cómo se llama? Capacidad. Ya, Marvin, buenas noches, un gusto saludarte. Mira, sin saber nos pusimos de acuerdo con la gorra. No, pero esta gorra es especial, mira, ve. Aquí vivimos, aquí resistimos. ¿Ah? Bien, no, yo que yo vengo de correr, entonces por eso, ¿verdad? Entonces, para no despeinarme, por eso llevo gorra. Bueno, me llega, fíjate que uno tiene que ser así, sobre todo, no importa cómo esté el tiempo, el clima, no Me la importa qué pusiera para tanta atrás, me la tempestad. pusiera para No, no, atrás, no, pero ya ahí sí, ya no, mira, me ya van ahí a ya, decir me van a decir ay, gorra loca, entonces mejor no, mejor me la dejo así. ya ahí ya te van a caer, ya van a decir que tenés plante de otra cosa. Pero no hay que perder el sentido del humor. Barbie, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, había estado de baja porque entre el calor, que San Miguel está haciendo un calor complicado y el polvo también. Yo no sé si en esta ciudad hay tanto polvo por contaminación o porque hay mucha construcción y hay gran progreso y desarrollo. Pero entonces a mí desde pequeño siempre me ha complicado el calor y el polvo, la alergia. ¿Va? Entonces lo que pasa es que a mí la alergia me da que empiezo a llorar así, vea mucho, y también una gran mocosera. Entonces si salía así en medio, y ya ves cómo son los troles, iban a decir que llegaba
de goma, o que estaba borracho, ¿verdad? O que había usado fentanilo y por eso estaba todo hinchado, ¿no? Así. No, pero no es paja, fíjate que es impresionante. Y yo he estado viendo unos titulares ahí que ponen en YouTube, por sobre todo fanáticos de Bukele, ¿verdad? Y ponen unos titulares que a saber de dónde se los inventan. Lo Dice, que pasa que es para darle Bukele tráfico. Bukele le da una arrastrada a los defensores de derechos humanos, dice. Ujú. Bukele, ¿cómo se llama? Le da una arrastrada a la Corte Suprema de Estados Unidos. Son unas tonterías que pone. Y cuando venías a ver es puro chambre, ¿verdad? Imagínate qué peligroso, de eso se está informando la gente. Qué peligroso. No, pero fíjate que te voy a decir algo, se informa la gente de ellos. Ujú. Y déjame decirte que según las cifras, debemos de estar claro que el voto duro del presidente Bukele es un 30% de la población. Es la gente es la que consume eso, es la gente que cree todo, ¿verdad? Y es la gente que no se cuestiona, Sí. ¿verdad? Las cosas, porque por ejemplo, fíjate que No se a cuestiona y propósito, a justifica. propósito de, a propósito Ujú. de lo de Ruth, ¿verdad? Yo creo que el tema de la cárcel, de meter presos a todos los adversarios, a todo, vea, yo te digo, nosotros debemos de estar listos también por si un día nos quieren acusar de sedición, por ejemplo, ¿no? Eh, yo, yo o sea, yo no me voy a ir del país porque yo no he cometido ningún delito, yo no siento que sea un criminal, ni siquiera multas de tránsito tengo, pues, pero sí, porque como hablamos y tenés tu programa, nos pueden acusar de sedición, es decir, van a acusarnos de que nosotros estamos incitando al pueblo a desorden, a disturbios, ¿verdad? Pueden decir eso. ¿Qué es lo que podrían, digamos, a acusarnos de algo que sea válido? Porque también pueden armarte un delito de que has acosado a una muchacha, que has matado a un gato, que te acostás con menores de edad, ¿verdad? De estupro. O sea, ya si quieren armarte un tamal, pero obviamente con el tiempo, un delito como ese es bien difícil probarlo si no lo has hecho, digamos, ¿verdad? Si lo has hecho, por supuesto. Yo creo que tanto Franklin como yo, si cometemos un delito, deberíamos de estar conscientes de que tenemos que pagarlo. Pues no se trata de que somos impunes y podemos hacer cualquier cosa y solo nos vamos a escudar en que somos opositores al gobierno y que por eso no nos pueden detener. No, si cometemos un delito, cualquiera tiene que ir preso. Pero el problema es que yo, consciente de eso, no voy a ir a cometer un delito. O sea, no está en mi mente. O sea, yo no soy sociópata, yo no soy psicópata, ni siquiera tengo rasgos psicopáticos para decir que yo voy a ir a cometer un delito. Entonces, hay que estar preparado porque yo lo que creo que lo que refleja la captura de Ruth, ¿verdad? Es que hacia adentro del gobierno hay una gran crisis, incluso grandes decepciones a nivel interno entre ellos. O sea, quiero decirte una cosa, el karma, vea, que todo el gobierno, que toda la gente allegada al gobierno está sufriendo, lo sufre día a día, porque Ujú. las divisiones internas, los pleitos internos entre ellos, la decepción de mucha gente buena que está con ellos, pero que no se van por el trabajo, que no se van porque es peligroso. Bueno, te voy a decir para que analices la división que hay en el gobierno, se llama renuncia del comisionado presidencial de los derechos humanos y la libertad de expresión. Esa renuncia, horas después de que capturan a Ruth Eleonora López, es porque de seguro o él les dijo no lo hagan o a él no le avisaron. Y hay un gran problema. Él es colombiano y pretende ser una figura latinoamericana. Sí, ¿cómo se llama este señor? Pues el nombre, apellido, por favor, que es tan conocido que era que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Me ha olvidado. Ya voy el a buscar. comisionado, Sí, ya voy a buscar. el comisionado presidencial para los derechos humanos y la Alguien que libertad nos de ayude expresión. aquí, que nos diga el nombre. Vale, entonces él sabe que si él continúa
en un gobierno que va a empezar a capturar gente para su currículum en América Latina, si quiere trabajar después en un organismo multilateral o que lo contrate otro gobierno, va a ser difícil que le den un trabajo. Entonces él se va del gobierno para Andrés Guzmán, gracias ahí, Andrés Guzmán. Para Andrés Guzmán, digamos, el irse de este gobierno en este momento es lo correcto profesionalmente, porque él no se va a quemar con un gobierno que después va a ser procesado por violaciones a los derechos humanos. ¿A qué me refiero? No sé si estás al tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado medidas, primero obligando al gobierno que haga público dónde tiene a Ruth y que le permita acceso a sus abogados y que le permita un debido proceso. Bueno, esa Corte Interamericana de Derechos Humanos está en todos los países de América Latina y, bueno, de América, también Estados Unidos. Entonces, ¿con qué cara va a ir Andrés Guzmán a defender esa captura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ¿con qué cara va a ir a decir? ¿Y a qué me refiero esto? Ojo, porque me imagino que nos están viendo muchas focas. Miren, aquí nadie está defendiendo ladrones, nadie está defendiendo corruptos, pero yo quiero traer análisis. Walter Araujo y Eugenio Chicas compartieron cargo en el mismo Tribunal Supremo Electoral. O sea, un momento fue Walter Araujo presidente y Eugenio Chicas magistrado, y después Eugenio Chicas fue presidente y Walter Araujo fue magistrado. O sea, ellos dos estuvieron 10 años en el Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente, Walter Araujo en 10 años también se le hizo una auditoría. ¿Qué dijo esa auditoría en el 2017? 2017. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación porque Walter Araujo tuvo un incremento de patrimonio de $1.402.000. Va. Entonces puede ser que Walter tuviera un negocio, su esposa, qué sé yo, pero él tenía que explicar el origen de esos dineros. Estamos hablando entre 2004 y 2014, que es lo mismo que se le está procesando a Eugenio Chicas. ¿Qué fue lo que Walter hizo, Walter Araujo? Los hallazgos que le da el informe era que él hizo depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, compras de vehículos y cobró viáticos del Tribunal Supremo Electoral por viajes que nunca hizo. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, cuando él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre 2004 y 2009, ¿vea? Y después magistrado entre 2009 y 2014, que es el mismo periodo que Eugenio Chicas fue magistrado y presidente, y que es el mismo periodo que la abogada Ruth López fue asesora de Eugenio Chicas, ¿vea? Como también, por ejemplo, Walter Araujo tenía sus asesores. Tú sabes que ahí trabajaba Carlos Araujo, el hermano de Walter, ¿verdad? O sea, es decir, es exactamente. Y Además, todos los magistrados, esto es los 5 magistrados nepotismo, tenían además, asesores. ¿o no? No es nepotismo eso. Bueno, alguien tiene que determinarlo, ¿va? Si lo es o no lo es, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, pues sí. Ahora bien, entonces hay una cuestión. Entonces, en esas fechas, Walter Araujo manejó $106.075, ¿vea? Y la ex esposa, $41.450. Vea que esto es cuentas bancarias a nombre de Araujo y su esposa. Este dinero de Walter Araujo, $106.000, pues no explicaba de dónde es. La actual esposa de Walter Araujo encontró que ella tiene cuentas bancarias por un monto de $344.000. ¿Vea? Entonces ellos se casaron en el 2012. Pero a partir de ahí ellos viajaban al exterior
y al mismo destino desde abril de 2010, porque ella trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral. Oigan esto, Ruth era asesora de Eugenio Chicas, pero la esposa actual de Walter Araujo trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral y desde abril de 2010 ellos viajaban al exterior, o sea que cuando Walter hacía una misión oficial, ella lo acompañaba y ella no era asesora de Walter Araujo en ese momento que no estaban casados y que Walter estaba casado. Vea, es decir, ahí se comprueba que Walter tenía una relación extramarital. Vea, se puede decir que viajaba con la amante, que es su actual esposa, ¿va? Después se casaron. Entonces, va, pero toda esta serie de cuestiones Qué bueno. hizo que lo procesaran de manera civil. De manera civil. Walter jamás fue preso. Es más, en agosto del 2020, fíjate, Franklin, la Corte Suprema de Justicia le otorgó más tiempo a Walter Araujo para que justificara el origen legal del incremento de sus cuentas por $1.400.000. Nunca lo metieron preso porque era una cuestión civil. Nunca. Ahora bien, ese trato, vea, ese trato, si te fijas, es altamente preferencial porque y quiero recordar esto, en el 2020 siempre, en julio, vea, el presidente Bukele defendió a Walter Araujo y dijo en un tuit, me van a disculpar los que están atacando a Walter Araujo. En muchas cosas no hemos estado de acuerdo, pero decir que tiene millones de dólares es absurdo. Yo mismo le he prestado para sus cosas básicas y me consta que buscó patrocinio para comprar el equipo que usa en su programa. Puso Bukele en un tuit y agregó el presidente Bukele defendiendo a Walter Araujo. Independientemente de lo que opinen de Walter Araujo, debe ser siempre por las razones correctas y es importante no confundir noticias con campañas sucias. Y algo tienen que tener claro, lastimosamente la campaña sucia ya empezó. Es decir, el presidente Bukele, cuando se dice que Walter Araujo tuvo $1.400.000, dice que era campaña sucia, jamás fue detenido, le dieron tiempo para explicar. Ahora bien, Ruth, la abogada Ruth López, ella fue asesora de Eugenio Chicas. Acusarla de peculado implicaría que ella ha manejado dinero, pero Ruth nunca manejó dinero, un asesor jamás maneja dinero. Ahora, pueden decir, es que el dinero que se robó Eugenio Chica, ella le ayudó a robarlo. Bueno, entonces el delito debería ser lavado de dinero. Pero le han acusado de una cosa en la que ella como asesora no tiene, digamos, mayor responsabilidad. Por lo tanto, cuando vemos el trato de Walter Araujo y su esposa, que lo acompañó en varios viajes oficiales, siendo ella no asesora de él, sino que amante de él, con su esposa, no recibió Eugenio Chicas y Ruth López el mismo trato. Entonces, podemos decir que eso es justicia selectiva, porque a Walter Araujo no se le detiene nunca. El presidente dice que es campaña sucia, sale el mismo presidente a defenderlo. Entonces, o sea, que pensemos de que a mi amigo le interpreto la ley, pero a mi enemigo se la dejo ir sin vaselina, eso es lo que está haciendo el gobierno, es a lo que se ha prestado la Fiscalía General de la República, pues. Entonces, y Walter Araujo, cuando fue candidato a diputado, que después la Sala de lo Constitucional se lo impidió por la demanda de Berta de León por violencia contra la mujer, Walter Araujo tuvo que devolver una cantidad al Tribunal Supremo Electoral en concepto de viáticos que había cobrado, pero de viajes que no había hecho, porque no pudo demostrar que esos viáticos lo hacía. Es decir, que esos viáticos que recibió habían sido por el viaje que dijo que iba a hacer, y eso no es nuevo. O sea, Guillermo Gallegos inventó una ONG de niños quemados en Australia para cobrar viáticos
e ir a Australia y nunca fue. ¿Por qué Australia? Porque Australia era el país más lejano y los viáticos eran más grandes. Entonces, yo te puedo decir algo, es una cuestión complicada que esto está generando hacia adentro de Nuevas Ideas una especie de problema, porque mira, Franklin, hay que decirlo, dentro de Nuevas Ideas hay gente honrada y gente decente y gente que cree que el país está cambiando. Más Pero allá no de que... manda, Marvin, pero no manda. No, claro, ellos se fijan que hay mucha gente que está... Mira, una de las grandes preguntas que tiene la gente dentro de Nuevas Ideas es por qué Nuevas Ideas o el presidente Bukele mantienen esa alianza perversa con Walter Araujo. Porque si a mí me decís que quienes digan que Eugenio Chicas es ladrón y Ruth López le ayudó a robar y Walter Araujo no estuvo ahí, pues los mismos años que Eugenio Chicas y su actual esposa y ellos salían a viajar. O sea, pero entonces, ¿por qué Walter Araujo no? Y tenemos que pensar que Walter Araujo es una persona decente, pero Eugenio Chicas es un monstruo malvado, maligno, junto con esa mujer fea que es Ruth López, que ellos son los horrizonos. Y Walter Araujo y su esposa son los picapiedras. Entonces, no, hombre, no es así. Me parece que y créeme, hay mucha gente dentro de Nuevas Ideas que no se tragan, ¿verdad? Eso. Y la mejor evidencia es que el comisionado Andrés Guzmán les dijo, miren, señores, ¿verdad? Es más, si has leído la renuncia del comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos, es tan melosa, es tan, digamos, ¿verdad? O sea, que dice que el presidente Bukele es lo más paloma que hay. Me imagino que la tuvo que redactar así o se la redactaron así para que él solo la firmara, porque si no lo mandaban a dejar al aeropuerto en un helicóptero, pues. Entonces, es tan melosa la carta que uno no se explica cómo si está en su mejor momento, si ha tenido una gran experiencia en El Salvador, ¿por qué se va del cargo? Vea, porque se va y también manda un mensaje. Él se está bajando del barco antes de que esto se ponga más represivo. También uno puede entender eso de la huida del comisionado Andrés Guzmán del país. ¿Vea? Entonces, hay gente dentro de Nuevas Ideas que no está de acuerdo, por ejemplo, por qué Carolina Resino, que ha sido condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental, o sea, ella tuvo que devolver dinero y ella sigue siendo una mujer con poder dentro del gobierno. Y el caso Estrella, tú no tenés idea cómo hay mucha gente dentro de Nuevas Ideas que no entienden por qué Carlos Marroquín sigue ahí todavía con la gran cantidad de indicios que hay, que sacó al Charlie y que sacó al Croc. ¿Vea? Entonces, ¿cómo es que a Ruth López la detienen sin mayores consistencias en la demanda, que detienen a los transportistas acusándolos de delitos que solo podrías acusar a funcionarios o empleados públicos, y tenés que hasta matan, le aplican la pena de muerte a Roberto Jaco, empresario de Santana, empresario de transporte de Santana, en un país que no tiene la pena de muerte y sin juicio? Entonces, créeme, Franklin, hay mucha gente dentro de Nuevas Ideas que tiene claro que ahí están pasando cosas sucias y turbias. Bueno, y cerremos el tema con los 5 millones que le pide prestado el presidente de Nuevas Ideas a COSABI. Entonces, es decir, es gente que ha usado a COSABI y que se ha negado a recibir a los afectados de COSABI. O sea, ¿cómo es que Nuevas Ideas le pide 5 millones a COSABI y no han tenido ni siquiera la decencia, el valor civil de reunirse con los afectados para tratar de encontrar una salida para devolverles el dinero que ellos prestaron para hacer campaña para sus diputados? Eso tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre, y eso es una sinvergüenzada, y dice mucho de la pequeñez de alma que tienen estos dirigentes y miembros del gobierno, pues los dirigentes de Nuevas Ideas y el gobierno. Entonces, hay mucha gente, Franklin, que sabe que eso no es correcto dentro de Nuevas Ideas. Lo que pasa es que se quedan callados porque tienen que proteger un trabajo,
no quieren pelearse con el O gobierno. tienen la cola pateada. Pues sí, también tienen la cola pateada. Entonces, hay una cosa que el presidente hace al detener a Ruth ayer, ¿Por qué? es generar miedo. ¿Por Y el qué, miedo, Franklin, el Ah, miedo provoca tres cosas a veces en los seres humanos, provoca tres ah, cosas, el miedo. Y el presidente Bukele lo está haciendo consciente de eso. El miedo te provoca parálisis. silencio. El miedo te provoca huir. Y hay una tercera, el miedo te provoca pelear. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de salvadoreños lo que le provoca el miedo que infunde el presidente Bukele, y él lo sabe como buen publicista, es miedo y parálisis, es huir y parálisis. Son Bueno, pocos, también esto es lo último que son pocos decías los que se también, quedan y pelean, ¿me entendés? Son pocos los que se quedan. pero no, pero lo último que decías también, porque eso es una inyección de adrenalina a sus hordas rabiosas, ¿verdad? Entonces vos capturás a Ruth Eleonora López y entonces sus hordas empiezan a decir, eso es lo que necesitamos. Y Marvin, ya te van a agarrar a vos también. Y hay que seguir capturando a los demás y le subís la adrenalina para que se vuelva más violenta la agenda, digamos, de generar temor, Mira, ¿verdad? hay una cosa que Eso también está pasando. todos los que han escrito en redes diciendo que está bien que empiecen a capturarlos a todos, Ujú. deben de saber que están abriendo una puerta para que en el futuro también se les capture a ellos. Sí. Vea, es que hay una cosa que esta gente, como no lee la historia, no sabe. Es que el presidente Bukele puede meternos presos a todos y nos puede matar a todos en la cárcel, de hambre, de enfermedades, de lo que sea. Pero si el gobierno cree que ignorando el fuego se apaga el incendio, es que va a salir más gente. Ujú. Vea, va a salir más gente. Porque Pero mira, el ajá. problema es de trabajo, de costo de la vida, de que no te alcanza el dinero. O sea, ese es el problema. Y ese problema no lo genera Franklin Martínez, no lo genera Marvin Aguilar, no lo genera Ruth López, no lo genera toda la gente que quieran meter presa. Entonces, lo que no entiende esta gente es que los procesos sociológicos son que si, fíjate bien, mira Martínez en 1932 mató como 10,000 indígenas. Pero ¿a dónde le vino la revuelta? No le vino del campo, porque el campo estaba asustado después de haber muerto tanta gente y haber sido reprimido. ¿De dónde le vino la agitación? De la ciudad, porque él nunca había, digamos, reprimido la ciudad. Entonces la ciudad fue la que en 1944 finalmente se revela contra Martínez. Entonces él puede meternos presos a todos y Vaya, puede mira, matarnos, pero va a haber más gente. O sea, que si él cree que porque desaparecen unos, él se va a poder estar ahí 20 años y nadie va a decir nada, y los que hoy, porque te voy a decir una cosa, la Constitución prohíbe promover la reelección presidencial. Y ese montón de gente en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, los influencers, están violando la Constitución. Ahorita nadie los va a procesar, pero en el futuro se les pueden abrir procesos para que, ¿y cuál es la pena? No es meterlos presos, es quitarles la ciudadanía. Entonces, lo que ellos están diciendo hoy, ¿verdad? Que está bien que metan presos a todos los que protestan contra el gobierno, más adelante a todos ellos se les puede aplicar el proceso de quitarles los derechos de ciudadano por haber promovido la reelección presidencial, porque ahí está en la Constitución. O sea, ellos están violando la Constitución, y aquella paja de que la mayoría quería, no va a ser válida en un tribunal, no va a ser válida. Entonces, ellos lo que no entienden es que están abriendo puertas que después se van a volver contra ellos. vaya, espérame, vamos a ver. Dame tiempo. Te tiraste toda la ráfaga.
Eh, hay casos, bueno, el último magistrado, Marvin, ¿cómo se llama? El magistrado Wellman, reciente, que se le señala a ese tribunal haber sido condescendiente con una serie de irregularidades del proceso electoral que después termina en una serie de señalamientos de fraude. El magistrado Wellman está señalado también de corrupción. Yo tengo aquí el dato. Dice, según trascendió, Wellman ha presionado para que la Goodwill Industries Limited, SADCB, propiedad del empresario chino Boyan, ganara 4 contratos para suministrar una serie de productos y equipos electrónicos valorados por arriba de X cantidad de dinero. Ahí están las investigaciones, se publicaron, tampoco hubo ningún capturado ni nada, igual que el caso de Walter Araujo. Te quiero preguntar esto porque aquí hemos visto cosas que vos decís se parecen a los mismos de siempre, pero otros que ya asustan y ya ni se parecen a los mismos de siempre, como lo que vos has mencionado, eh, del caso Posavi, donde aparecen, hasta el hermano aparece señalado, el hermano de Nayib Bukele, aparecen una serie de testimonios, o sea, arrancan uñas, etcétera. Aparece lo del empresario de transporte que fallece y no investigan a nadie. O sea, nadie. Esos casos son naturales, ¿verdad? Mala suerte. No hay responsables ahí. Te quiero preguntar. Bueno, y antes de decir, la verdad es que le mandamos nuestro abrazo solidario a la familia de Ruth, al equipo de trabajo de Cristosal también, un abrazo solidario y los acompañamos en hoy en la tarde daban una conferencia de prensa donde ya calificaban la captura de irregular y hasta señalan de un posible secuestro, o sea, privación de libertad, que eso ya es otro tipo de delito que entra, Es porque no desaparición hay forzada. información, no saben dónde Desaparición están. Entonces, forzada. ¿ah? Es desaparición forzada. Desaparición forzada. Entonces, te quiero preguntar esto, Marvin, para ir avanzando. Vos tocaste un tema. ¿Por qué, por qué Nayib Bukele y su esquema de trabajo tolera ese tipo de relaciones? Tolera esa relación cercana con personajes que están marcados, señalados de una serie de situaciones y que ya, francamente, es bien difícil justificarlos. Y ahí hablamos desde Osiris Luna, Carlos Marroquín, Walter Araujo, el Wellman, o sea, ahí va una cantidad de gente hasta casos más complicados todavía. ¿Por qué Mira, tolera eso? ¿Por qué tolera esa cosa? porque es la estrategia diseñada para manejar el poder, para quedarse ahí en el poder mucho tiempo. Y es la siguiente: miedo, recompensa o castigo. ¿Verdad? Esa es la estrategia. Vaya, si Walter Araujo, Romeo Lemus, ¿verdad? Romeo Auerbach, Aldo Álvarez, Giovanni Galeas, que todos ellos en su momento atacaron a Bukele, ¿sabes? Pero te lo menciono porque yo compartía con ellos set y atacaban, por ejemplo, en 2017, que Convergencia Democrática o Cambio Democrático era aliado del FMLN, criticaban esa desobediencia política que Nayib Bukele demostraba criticando de forma pública algunas acciones del gobierno del partido al que él pertenecía. Entonces ellos la criticaban, pero hoy ellos son grandes defensores de este gobierno. ¿Por qué? Incluso el sociólogo de la Universidad de El Salvador, el profesor de ajedrez, ¿verdad? Que se plantean como los académicos de la CIA, el poeta, ¿verdad? Osvaldo Escobar Velado, que obviamente tratan de, incluso los periodistas, el grupo de periodistas, por ejemplo, el director de Diario El Salvador, Luis Laínez, que se atreve a tergiversar un artículo de una académica de la Universidad de Harvard y que tiene que, digamos, aclarar la académica de que no dijo eso y que dejen de estar usando su artículo sin su autorización.
Entonces, toda esta gente reacciona en esa lógica, Franklin, que ha impuesto el presidente Bukele de dar miedo. Segundo, recompensa, castigo. Si hablas bien de mí, hay recompensa. Si hablas mal de mí, hay castigo. Entonces, las detenciones de la gente que protesta, por ejemplo, en el caso de fíjate bien, la gran violación de ley que ha hecho ahí el ministro de la Defensa y el director de la Policía Militar. Fíjate bien, la Policía Militar en su concepción es solo para cuidar las instalaciones del ejército, como lo es la Policía Municipal o el CAM. Vos sabés, el CAM debe de cuidar la propiedad municipal. La Policía Militar no tenía que haber ido a ver el incidente de frente a la residencia del presidente que protagonizaron los cooperativistas del bosque. La Policía Militar no tenía nada que hacer ahí. Ahí quien tenía que haber llegado es la HUMO. Entonces, si van a usar la Policía Militar y ya no van a usar la HUMO, el director de la Policía Militar, el señor ministro de la Defensa, deben tener claro que si un día se les va un disparo y matan a alguien, ahí han violado la ley y ellos van a tener que responder más adelante por eso. Entonces, porque la Policía Militar no está pensada para esas cosas. Entonces, lo que te quiero decir es que esta serie de errores que están cometiendo tiene que ver con la paranoia en la que han caído. Vamos a ver, pero entonces... con la paranoia que ha caído el gobierno por una sencilla razón. Los índices de imagen del presidente Bukele han caído. Los índices de imagen de sus diputados están en rojo. Ellos están mucho, mucho peor que el presidente. Los índices de imagen de sus alcaldes, esos están ya al nivel de la letrina, ¿me entendés? De la fosa séptica. Comparten la popularidad y las heces de la fosa séptica. Los alcaldes están en fosa séptica. Entonces, esto genera nerviosismo hacia adentro. Porque hay algo que deben de tener claro todos en el gobierno. Todos. Incluso, ¿cómo es que el presupuesto del ejército ha aumentado? Y se les están quemando los cuarteles, se les quemó el puerto de la Unión, la base naval, y hoy se les quema la 5ª Brigada de Infantería. ¿Sabes por qué se les queman esas cosas? Porque no están gastando el presupuesto que se les asigna para darle mantenimiento a las unidades militares. Y si se te fijas, se ha duplicado el presupuesto del ejército. ¿Para dónde se está yendo ese dinero? ¿Hacia dónde lo están transfiriendo? Mira otra gran mentira. Ya llevan 3 años sin escuela militar. Sí. ¿Y a dónde está la escuela militar que les habían prometido? ¿Sabes qué han hecho? Bueno, y ya votaron la escuela militar. La votaron. Entonces los han ido a meter a la antigua escuela militar. En la que conocimos, ¿te acordás? Durante la guerra, la que está frente a la Feria Internacional, que hoy es Hospital El Salvador. Sí. Por suerte no votaron ese edificio, porque si no lo estuvieran dándoles clases en el Parque Cuscatlán a los cadetes. Entonces, ves los errores. Y esos errores pasan por mala administración. Entonces, todos deben de estar claros en ese gobierno, todos, que cuando pierdan el poder, se van a tener que sentar toditos en el banquillo de los acusados. Entonces el tema es... Y ahí vamos a ver, y ahí van a comenzar las traiciones. Ahí van a comenzar los criterios. Sí. Los criteriados, digamos, ¿verdad? Los criteriados. Ahí van a comenzar los juicios abreviados. Algunos se han ido ya. Pero mira, el problema es que hoy con la tecnología... Porque vos solo hablaste del... Conectado, no van a poder irse a ningún lado y no ser perseguidos. Pero los gatos les van a poner el dedo a todos, porque yo te voy a decir algo. Lo que vemos que está sucediendo
en una serie de desórdenes administrativos. Esa gente es clase media, esa gente ha cometido errores, digamos, manipulando el presupuesto general de las instituciones, pero ellos no van a poder irse a vivir a un país donde no hay extradición y donde no hay Interpol. Ellos van a tener que quedarse aquí y van a tener que ser capturados y ellos van a empezar a cantar y van a empezar a traicionar a los ministros, a los jefes que les ordenaron hacer, digamos, una serie de cuestiones y que las hicieron porque si no perdían su trabajo, pero ellos también van a ser responsables. Eso tienen que saber. Entonces, ese miedo, con esto termino, Franklin, ese miedo hace que entiendan que cuando dejen el poder todos van a ser procesados. Ese miedo hace que se queden ahí para siempre. Entonces, lo que está haciendo el presidente Bukele es tomando de rehén al país, porque cuando se vaya del poder va a tener que explicar. Así como le tocó explicar a Arena, así como le tocó explicar al FMLN, y salir huyendo los que tenían que salir huyendo. Aquí te pongo esto, porque lo que vos has planteado se resume en el formato de lo que hemos conocido como pandillas. Ver, oír y callar. Ese es el formato del que has hablado dentro del gobierno. Y por eso es que vos tenés ese tipo de perfiles. Y ahora, después de los reportajes del Faro, bueno, te dicen que hay diputados que estaban vinculados con pandillas. El suplente de Suez y Calleja aparece mencionado. Y ahí no hemos Denis Salinas, y no hemos escuchado absolutamente nada. O sea, por eso te digo, o sea, media vez ver, oír y callar opere, vos estás seguro siempre y cuando esta estructura tenga el poder como tal. Así es más o menos. Y por eso mismo, no cuadra. Por eso mismo la popularidad es importante mantenerla, porque Nuevas Ideas se va a quebrar internamente cuando el pueblo lo repudie, más de lo que ya lo hace, porque ahorita la mayoría de gente, mira, la mayoría de gente tiene claro que el gobierno está haciendo un montón de errores políticos. ¿Cómo es que mete preso a Ruth López, pero no mete preso a Carlos Marroquín? Es que vamos a ver, lo repito. Luna. Bueno, deja que Osiris Luna, vea, pero lo de Carlos Marroquín es evidente. O sea, Osiris Luna va a caer cuando caiga Carlos Marroquín, vea, porque Carlos Marroquín va a decir cómo es que el Osiris Luna le permitió entrar a los penales. O sea, es que vamos a ver, hay un audio donde Carlos Marroquín reconoce que liberó al Croc, jefe de la Rampla, de la MS-13. Tenemos las fotos cuando la PNC captura al Charlie, un mes después de que ya estaba vigente el régimen de excepción, en abril, el 20 de abril, y tenemos las fotos cuando lo fichan, y hoy vemos que el Faro entrevista al Charlie. Entonces el Faro pudo entrevistar a Charlie porque alguien del gobierno liberó al Charlie de la 18. Y eso, según el Charlie y según el audio, lo hizo Carlos Marroquín. Entonces, ¿cómo es que Carlos Marroquín continúa en el gobierno? Eso, mira, te pueden meter preso a vos. Pueden meter preso a vos. Me pueden meter preso a mí. Nos pueden subir en un helicóptero, ¿me entendés? De noche y bajo una gran tormenta. Pero el estigma de que Carlos Marroquín liberó al Croc y a Charlie, eso no se lo quitan nunca. Y la gente lo sabe. Y así es que el discurso contra las pandillas, contra la gente ya entendió que hicieron un arreglo. Lo que pasa es que la gente les agradece la seguridad. Pero la gente entiende que tuvieron que arreglar con ellos. Vamos, Franklin, el vicepresidente de la República reconoció que si hay miembros del gobierno que hicieron arreglos con las pandillas, no es una política del gobierno Bukele, sino que fue algo a título personal. Son casos aislados, dice él. Casos aislados. Está bien, va.
comprarle esa idea. ¿Y qué hace Carlos Marroquín todavía en el gobierno? Pues no es más grave lo de Carlos no hay Marroquín que explicación. decir que Ruth, siendo asesora, se enriqueció. Entonces, eso, Franklin, el gobierno nos puede meter preso a todos, pero eso no es como el embarazo, no lo pueden ocultar. No se Y puede si una ocultar. muchacha está embarazada, ya no puede decir que es virgen. Nadie le va a creer que es virgen con la gran timba que tiene ahí. Así Sí. está el gobierno. El gobierno dice que ellos son vírgenes Joroba. y tienen un gran hoyo en sus genitales traseros, todos ellos, ¿me entendés? Que allí hacen fisting el que quieran. Así es que no puede decir el gobierno que, que ellos son impolutos, castos, puros, virginales, y que Arena y el Frente, y es más, Arena y el Frente negociaron con las pandillas, por supuesto, pero Eso queda jamás en que ese sepamos, marco. pero jamás que sepamos un funcionario de los penales o funcionario del gobierno liberó a un jefe marero. Los jefes mareros ahí estaban en Zacatrás, pero este gobierno ha ido más allá, ha liberado jefes mareros. Entonces, no, mentira. La gente tiene claro eso y les agradece pues que resolvieron el problema, pero la gente tiene claro que han pactado con ellos. Ahora, ¿resolvieron el problema de las pandillas? Sí, pero cometieron delitos en ese proceso. Vaya, pero te pasa esto. Para volver al momento que estamos, al momentum, digamos. Si tenés un aparato político así, donde tenés más de 50 diputados que guardan silencio ante todo eso, inclusive lo que se ha conocido del caso Cosavi, inclusive de la droga que cayó allá en Panamá, de la muerte del empresario, de etcétera, 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 todos esos casos que siguen generando golpes fuertes a la imagen del aparato de Bukele, la imagen del gobierno de Bukele y del partido de Bukele. Y lo último que se da es que prácticamente exhibe, por decirlo así, a un juez y le dice, usted va a hacer y va a decretar la regla que yo le establezco. O sea, los jueces aquí salen sobrando. Y eso me refiero a lo que sucedió con la cooperativa La Cabaña. No, perdón, el Bosque. Cooperativa El Bosque. Entonces, ¿qué tipo de justicia es la que está agarrando a los defensores de derechos humanos en este momento? ¿De verdad se le puede confiar? O sea, digamos, porque yo he escuchado a No, algunos tratando de decir, sí, es que parece justicia selectiva, es que sí, pero hay que creer que, ¿y por qué la investigación hasta hoy? Entonces vos decís, o sea, ¿y de qué tamaño tiene que ser el agujero para que lo cuestionemos? no, lo que pasa es que hay una especie de negación de ese 30%. Mira, el 30% es el que apoya de manera incondicional y ciega al presidente Bukele. No es la mayoría de gente. La gran mayoría prefiere guardar silencio. Se le llama, Franklin, mayoría silenciosa, porque tienen Pero, miedo, porque tienen miedo. Entonces, pero lo que ves en redes y los que ves opinando, ¿verdad? Son contados, Franklin. Hace la cuenta en redes quienes los defienden, no pasan de 50 los que van a los canales de televisión. O sea, no sé si tú estás al tanto que hubo una reunión en Casa Presidencial para tú me pedirles contás. a los medios de comunicación que no tocaran dos temas, el de Charlie y el de los chorros. ¿Por qué tienen el gobierno que darle esa orden a los medios de comunicación? Porque sabe que esos temas lo laceran, le afectan grandemente. El de Ahora, COSAVI ya no lo mete porque ya se los había pedido. otro ¿Ah? tema es, otro tema es que los medios aceptan, ¿verdad? Pero yo te vuelvo a decir lo siguiente, ignorar el incendio no apaga el fuego. Vale. Entonces, viendo así, Marvin, lo que se está dando es operación política. ¿Por qué está actuando de esta manera
al cierre de su ciclo de este año político, a un par de días del 1 de junio. Más que operación política, todo es control de daños. Ah, pero es operación política, porque no, yo te voy a ser franco, yo tengo una lectura de operación política es control de daños. Control de daños, pero también va en la lógica, por ejemplo, yo tengo una lectura distinta del comisionado de, ¿cómo se llama? Andrés Presidencial por Guzmán. los Derechos Humanos, sí. Lo que pasa es que ya a este punto es injustificable seguir poniendo la cara. Si lleva 400 muertos registrados. Se desprestigia a él. No, o sea, ya desprestigiado ya va, hombre. No. Yo le pregunto, Marvin, a Eneida, la mamá de Carlos Abarca, cuántas veces le tocó la puerta a ese señor y cuántas veces le recibió. Te digo que ni una. Y le tocó la puerta infinidad de veces. Hasta le arrancaron los rótulos. Te estoy dando un caso, pues un ejemplo, ¿verdad? Ya no digamos las veces que fue mover, los documentos que le presentaron, las entrevistas que dio a... Entonces yo, francamente, también el señor que con lo del Charlie, con lo del Charlie podemos entender, fíjate bien, con lo de la señora Barca, podemos entender que lo del Charlie, hoy ya podemos entender por qué nadie ayuda a la señora Barca, y es que porque acordate que el hijo de ella ha de estar en alguna fosa clandestina, ha de estar en algún lugar, un cementerio clandestino donde no solo está el hijo de ella, sino que está también más gente. ¿Y por qué puedo decir esto? Sencillo, porque si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces, eso te está queriendo decir que las pandillas siguieron matando, pero enterraban a los cuerpos en diferentes cementerios clandestinos. Entonces, claro que no la van a atender a ella, porque encontrar al hijo de la señora Barca en una fosa clandestina es darte cuenta que hay más cadáveres como los que tenía Hugo Osorio en Chalchuapa, porque Hugo Osorio no mató a toda esa gente. Eso era un cementerio privado que tenía él ahí, que daba el servicio de enterrar cuerpos para que no estuvieran en la calle, además de que él también era un asesino, ¿verdad? Pero 40 cadáveres te da la idea de que era, digamos, vea, un cementerio privado donde yo podía llevar mi muerto. ¿Qué le tocaba hacer a este señor colombiano comisionado para la defensa? En el programa lo dijo Eneida. Le dijo, mire, Fran, se lo juro que yo cuando escuché esas declaraciones, se me torció el corazón, me dice. Era tan fácil saber dónde está mi hijo, preguntarle al señor Carlos Marroquín que le hablara por teléfono al Charlie y le dijera, mira estas descripciones, ¿dónde están? Si ellos eran, ¿cómo se llama? Dice ella, se comunicaban para todo. Entonces era fácil encontrar a mi hijo. Él era, ¿sabes cómo le decían? Va? Él era el marro. El marro. Entonces, ella te dice, entonces vos tenés el caso de Génesis, una niña de mesecitos que violaciones en las cárceles, abusos, embarazos, abortos. Entonces, o sea, y además llegas a Naciones Unidas a presentar un informe que, perdóname, o sea, una cosa, hay que tener cara para ir a presentar eso. Entonces, yo francamente creo que él, si no me voy ahora, no me voy nunca. Y cuidadito que le toca un helicóptero también. Era el momento de salir para no salir tan untado. Tan jodido. Vaya, entonces, Marvin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la metamorfosis que ves vos? ¿Es control de daños? O sea, eso quiere decir que el control de daños va a ser la política ahora. Voy a meter más presión, voy a meter gente presa, voy a mandar a la policía militar, voy a topar a los jueces. A ver. El gobierno ha perdido la narrativa, el control de la narrativa, Franklin, ya no la tiene el gobierno. Entonces, ¿cómo la puede recuperar? Callando a todos. Callando a todos. Entonces, debemos de tener claro que las capturas pueden seguir. ¿Vean? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Y yo llamo al bloque opositor a mentalizarse psicológicamente por si somos detenidos por este gobierno en el futuro.
porque uno de los grandes problemas que tiene la gente inocente cuando va presa es que se deprime en la cárcel porque te comenzás a preguntar por qué estoy preso si yo no he cometido ningún delito. Y esa depresión te acelera las enfermedades que ya tenés o te puede provocar otras enfermedades más graves. Pero como dijo Pepe Mojica y como leía Nelson Mandela, la cárcel se puede resistir sabiendo que sos inocente. ¿Es viable un proyecto así? ¿Le ve futuro? O sea, no lo sé, pues estás en el 6º año y francamente la dosis de anestesia que el tema de la seguridad o los Es crímenes que de las mira, pandillas se está cayendo y no pues, tenés otra cosa. el peor escenario, pero es que mira, el peor escenario que le puede pasar a El Salvador es que el presidente Bukele renunciara de la presidencia, porque quien va a asumir el puesto se llama Félix Ulloa. Y si hay una persona que ha demostrado lo rastrero y traidor que puede llegar a ser, es el vicepresidente de la República. Y como Nuevas Ideas sabe, la naturaleza humana del vicepresidente, nadie va a obedecer. Nadie va a obedecer a Félix Ulloa si él asume la presidencia. Por lo tanto, Bukele tiene que terminar su periodo, ¿verdad? Y obviamente la manera de terminarlo es tratando de controlar su imagen, que no se deteriore más de lo que ya está, porque él va a aspirar a un tercer periodo. ¿Tiene ¿Verdad? señales o ves vos algunas señales? Violando la Constitución de una manera descarada, porque la Constitución dice que no se puede reformar la Constitución en el término de la alternancia en la presidencia. Y él ya aclaró la sentencia que el periodo anterior, inmediato anterior, no era el de él, sino que el de Sánchez Serén. Pero hoy, según la misma sentencia que lo habilitó a ir a un segundo periodo, le impide ser candidato para un tercer periodo. Pero el problema es que el desgaste es tan grave y los delitos que han cometido, es que mira, vamos a decirlo claramente, Frank, el presidente Bukele va a tener que rendir cuentas o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que es lo más seguro. en la Corte Penal Internacional por los muertos durante el régimen de excepción. Va a tener que rendir cuentas internas, no aquí, internacionalmente, como lo está haciendo ahorita Rodrigo Duterte, que puso el régimen de excepción e hizo una gran matazón de gente en Filipinas y que era muy popular y que de seguro su hija va a ser presidenta de Filipinas porque sigue siendo popular. Pero eso no quita que cometió delitos. Entonces el presidente Bukele, si entrega el poder, va a tener que rendir cuentas. Entonces, lo que tiene que hacerse, y a eso llamo yo control de daño, para que nunca rinda cuentas el presidente, es que nunca deje la presidencia. Nunca. Ahora, mira, Marvin, vamos a ver, hablemos cosas de verdad, porque eso ya es otro nivel, ¿verdad? No hay historia que que lo que esto. estoy diciendo no es Vos sos factible. antropólogo, ¿verdad? Es imposible eso, ¿verdad? Oh, eso, espérame, es que lo que a mí me asusta es que vamos hacia eso. Otra cosa es que se concrete, pues, otra cosa es que se concrete, Frank. Pero ¿cuál es la única forma que Nuevas Ideas, que todos sus funcionarios nunca rindan cuentas y que metamos preso a todos, menos a ellos? Porque si te fijas aquí, todos vamos presos menos ellos. Entonces, ¿cuál es la única forma, Franklin, que esto nunca cambie? Nunca. Sí, te construís la residencia para siempre. Claro. Ahora, Claro. espérame, Marvin, vamos a ver. Te quiero poner escenarios que van más allá de esa superficialidad y esa fantasía cian, digamos. Vos, en estas condiciones, si la imagen, si se concreta y se consolida que la imagen, la percepción y la popularidad de Bukele va en caída, que es básicamente el único, digamos, valor positivo que le va quedando. ¿Crees que va a suceder
una fuga masiva de nuevas ideas y una descomposición acelerada de ese aparato partidario por todo lo que hemos visto. O sea, tenés gente que atacó a Bukele, que después se quedó con Bukele, ahora consiente a Bukele porque recibe dádivas, beneficios y privilegios. Pero esa gente, cuando ya no vea a un Bukele que lo puede cuidar y sostener, ¿qué va a pasar con ese? ¿Ves ese escenario pronto? Porque el control de daños Mira, no es una Franklin, cosa que tenga tanto, o sea, vamos a ver, pues, o Frank- sea, vos mira, en tu Franklin, control de daños agarraste, detuviste y capturaste a Ruth Eleonora López, pero ahora se ha reventado globalmente una cuestión de cara a Bukele altamente, ¿cómo se llama? Dañina, para pero seguir ¿sabes golpeando su por qué imagen lo va a seguir internacional. haciendo? ¿Mm? Yo aquí quiero hacer un llamado a la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador. ¿Cómo es posible que la Embajada de los Estados Unidos no emita ningún comunicado pidiendo prudencia al gobierno, pidiendo que haya justicia, que haya un debido proceso? ¿Cómo es que el embajador Duncan no se manifiesta con esto cuando ha sido Estados Unidos lo que históricamente nos ha venido a decir a nuestros países que tenemos que fomentar la democracia? ¿Por qué la embajada de los Estados Unidos se queda callada? No entiende la embajada de los Estados Unidos que está siendo cómplice y que Bukele va a meter preso a todos y va a matar a quien quiera, que va a tirar a la policía militar contra las marchas, cuando debe de ser la humo la que tiene que ir ahí, violando la ley, violando la naturaleza del ejército, porque la policía militar no es para eso. Y la embajada de los Estados Unidos calla, no entiende que va a ser cómplice después, que después van a perder la autoridad moral cuando todo esto pase para venir a decirle algo a El Salvador. El presidente Bukele lo hace porque sabe que tiene la complicidad de la embajada de los Estados Unidos. Y eso es lamentable, porque en Estados Unidos también tienen una lucha por preservar la Constitución, por preservar la justicia, la ley y el orden. Y allá los jueces, allá el órgano judicial está operando para mantener los check and balance que tanto pregona los Estados Unidos. Donald Trump es un punto y coma en la historia de Estados Unidos. Sí. Pero el órgano judicial, la independencia de poderes que Estados Unidos está demostrando frente a la administración Trump, aquí calla la embajada de los Estados Unidos, lo cual no es correcto. No es correcto. Aquí dijimos en una plática que tuvimos con Carlos Araujo, me gustó cómo lo planteó, dijo, todo lo que vemos ahora, toda la actuación, el comportamiento y la agenda que Nayib Bukele tiene en este momento es para ganar impunidad. Y él necesita esa cobertura para seguir gobernando bajo este estilo. Él puede seguir gobernando con Trump y probablemente mucha más gente va a terminar dentro de las cárceles de Bukele, con este rasgo de impunidad que se ha marcado. Habrá que ver hasta cuándo. 2 años dicen, porque son 2 años que vienen las elecciones, digamos. No, las elecciones son el otro año, Franklin, en Estados Unidos. Ya el segundo año, ¿verdad? Entonces, habrá que ver qué pasa después de eso. 1 de junio viene, y en todo este cisma, porque francamente este año ha sido un terremoto político aquí en el país. Mes a mes, el gobierno y el régimen ha venido recibiendo golpe tras golpe, desde ciberataques, la prensa, y por eso creo que ha perdido también parte de la narrativa, la agenda de derechos humanos, etcétera. Y la reacción ha sido esta: el hecho de que una figura como Ruth López, que ojo, fue nombrada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes en el planeta, y vos decidís meterla presa. O sea, es que es bien jodido esto. Yo creo que eso va a tener muchas más consecuencias. Eso él lo hace porque
tiene el apoyo de Donald Trump y sabe que Estado, y por eso pone lo del 30% a las ONGs, porque sabe que ahorita Estados Unidos, que es el que ejerce una gran influencia sobre él, sobre su gobierno, sobre El Salvador, que puede influir, ¿verdad? En desprestigiarlo, sabe que no le va a decir nada. Entonces, por eso lo está haciendo. Ahí decía uno de tus, estaba leyendo ahorita uno de los comentarios, que me imagino lo vas a leer. Ahí decía el chambroso, el chambroso decía ahí que la embajada es una extensión del ejecutivo, que si a mí se me borró el chip. No, lo que pasa es de que es necesario decirlo, pues. Sí. Porque si te fijas, nadie habla del papel que siempre ha Estados Unidos usado en el país, siempre ha opinado. Entonces, así como la ANEP, la ASI, ¿verdad? La Cámara de Comercio jugaron un papel protagónico y también la misma Embajada de los Estados Unidos, hoy están callados todos ellos. Entonces, hay que decirlo, pues. ¿Cómo nos ve la comunidad internacional si están observando el retroceso en materia no se trata de que se me borró el chip, se trata de que también aquí hay actores internacionales que están callados. Y entonces, ¿por qué están callados? Por conveniencia, ¿por qué? Pues, pero entonces hay que decirles. ¿No? Gracias, Fran, por invitar a Marvin, dice Marisol. Mi esposo estaba todo triste que no encontraba una entrevista buena y me decía, lástima, que no está Marvin. Dice. Andaba comprándose una gorra nueva, Marvin, por eso no estaba. El caso de Leonora López es simplemente otra cortina de humo. Es otra medida desesperada para que la gente deje de señalar a Bukele. Vamos a ver, sigamos. Fantasean, dice, crean, fingen todo tipo de acusaciones para apresar al que les estorba. Acordemos el cambio que se le dio al Código Penal. Te pueden declarar arresto sin tu presencia también. La de gente decente en nuevas ideas ya no cabe. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Es que el decente no se queda callado, hombre. O sea, cuando vos ves que están golpeando a una mujer y vos no haces nada, sos cómplice de eso. El abuso es la comida. Acordate que, mira, el cerebro, fíjate que el cerebro no entiende de dignidad, ¿sabes? El cerebro entiende de sobrevivencia. Entonces, mucha gente, mira, es que Franklin, yo no sé si tú hablas con gente del gobierno, que trabaja en el gobierno, que te dicen... Ahora en la tarde, vía 2, cuando andaba a caminar. Entonces, que te paran y te dicen, siga, lo apoyamos. Pero ellos trabajan en el gobierno, pues tienen que comer, tienen familia, tienen que pagar deuda sí, en la escuela, en la universidad. Pero no vivís, no, o sea, no sos una persona tranquila, no, a menos que te adaptes a vivir en ese esquema. Pero la gente que yo conozco está un pie adentro y un pie afuera, man. Y tienen miedo porque conocen casos, ¿verdad? No, claro, correcto. Han visto cosas, claro. Han escuchado cosas y tienen miedo. Y acordate, ya te dije, el miedo te provoca tres cosas. Te provoca parálisis, te provoca huir o te provoca pelear. Entiendo que vos y yo hemos decidido pelear. Y tenemos que estar claros. Hasta donde nos dejen, brother. No, claro, pero tenemos que estar claros que un día nos pueden arrestar. No, sí, y sin caso alguno. Aquí no necesita, es que controlas, te lo dije, controlas a los jueces, controlas a los fiscales, controlas a la policía militar, a la humo, a la Corte Suprema de Justicia, a los diputados. O sea, ¿quién te va a decir que no? ¿Dónde te vas a defender? Por miedo no renuncian algunos del gobierno, dice, por miedo se lo suben al helicóptero. Incitando es la palabra, dice. Hoy sí no, y yo no estoy, ahí decía alguien de los televidentes que yo los estoy justificando. No, yo no estoy justificando a nadie, yo lo estoy analizando antropológicamente las actitudes de las personas. No, yo te entiendo. Yo conozco gente que tiene un gran miedo, más que por el dinero es miedo, porque yo me imagino que ahí te psicosean, los amenazan, no sé. O sea, es una cosa. Le revisan las redes sociales. Los teléfonos. Ajá, o sea. Querido Bukele, dice el crack, no le des más ideas, dice Careca. Si te veo después de aguantar el hate, yo me sacrifiqué, vos más siempre estaré con las... ok, digamos.
Ok, démosle. Ahí tienen un supleito ustedes. Que se siente a usar troles para redefinir el rey. Bueno, aquí veo, vamos a irla pasando. Te quiero preguntar esto, Marvin. Eh, Arranca el segundo año político y estás a un suspiro del 27 ya. ¿Qué toca hacer, Malvin? Ya, o sea, seguimos perdiendo tiempo en ver quién toma la iniciativa. Te hablo de la visión crítica del país, de aquellos que están preocupados porque este volado va sin rumbo y lo que ves ahí adelante es una catarata con un enorme precipicio. Entonces, El Niágara. seguimos perdiendo tiempo, seguimos esperando que alguien tome la decisión, que seguimos que un partido se... O sea, ¿cómo le metes en realidad un motor a la gente para que empiece a darse cuenta que hay que ir más allá de una figurita, de un rostro, de unas palabras bonitas o de un, ¿cómo se llama? Este cuento en el que vivís, ¿verdad? ¿Qué tocaría hacer desde tu lógica, desde un punto de vista de la resistencia? Bueno, yo creo que si hay elecciones, porque yo me estoy inclinando a pensar que no van a haber elecciones el 2027. Es decir, porque el desgaste de Nuevas Ideas es evidente y solo puede haber elecciones si se deciden hacer un fraude descomunal. Y acordate que para entonces ya los republicanos no van a tener el control del Congreso en Estados Unidos y entonces sí se puede armar una comisión y puede haber una condena del Senado al gobierno salvadoreño. Entonces el presidente Bukele, para no caer en que lo sienten en la misma banca de Ortega y de Maduro, vea, creo Aunque que ya está, va a anular aunque las ya está en la elecciones y misma banca. las va ¿Ah? a pasar al 2029 o al 2030. Vea, las va a ser generales. Entonces, eso provocaría quizás un respiro para el bloque opositor porque le permitiría entonces armar un bloque más definido para las próximas elecciones, tomando en cuenta que el desgaste va a ser todavía mucho más grave para Nuevas Ideas. Entonces, el gobierno comete un error apresando a tanta gente porque el salvadoreño no lo ve bien, fíjate, no ve bien, lo ven bien sus seguidores, pues, vea, que calleja a todo el mundo, ¿va? Porque ellos quisieran que solo oyéramos a Romeo Lemos, Walter Araujo, ¿verdad? El criaturito tóxico, vea, que solo, que el José Valdés, vea, ellos quisieran que solo ellos hablaran, pues, porque ellos van a decir que si los chorros se caen, es porque es parte del proceso que se está haciendo, ¿va? Y espérate que dentro de 20 años va a estar terminado el paso de los chorros, ¿va? Entonces, pero no quieren que hable nadie más, pero ese es un grupito de ellos, pero la gente no ve bien que vos reprimás con fuerza a tu adversario, no se ve bien, ¿vea? Y esa es una cuestión que ellos están, digamos, infravalorando, que ellos queriendo dar miedo están demostrando una matonería que al salvadoreño no le gusta, ¿verdad? Entonces, el resultado electoral para ellos no sería tan positivo como creen del 97%, ¿verdad? Porque no es así en la realidad. Es que si fuera así, Franklin, no necesitarían meter preso a la gente y no necesitarían desplegar todo el ejército de troles conocidos y desconocidos que han desplegado para defender la imagen del presidente, porque la imagen está tan posicionada, está tan fuerte con el 97% que lo que diga vos o lo que digo yo no le haría ningún daño. Pero prueba evidente de que su imagen está en picada, es decir, es precisamente eso. Mira, es que te sorprende la cantidad de gente que han sacado a defender al gobierno, ¿vea? Y a defender lo indefendible. Y a eso sumarle las acciones de hecho como meter preso a la gente sin mayores casos, cuando ellos tienen un montón de gente ahí con serios indicios de delitos y a ellos no los tocan.
Entonces, la gente no es tonta. Vea, la gente se fija en ese manejo que tiene. Los únicos que lo detienen es ese 30% ciego. Ayer Entonces, estábamos con Leonel Herrera y en lo que me decís, yo creo que, y si hubieran elecciones el 2027, hay que votar por las personas, sin importar, sin importar en qué partido vayan, porque lo que necesitas es gente en la Asamblea Legislativa que le haga contrapeso a nuevas ideas en el Parlamento. Eso es lo que necesitas. Entonces, claro, por ponerte un caso, en Cabañas tendría que votarse por la gente que está contra la minería. Vayan por el partido que vayan, pero nadie va a dudar de que esa gente va a ir a hacer fuerza de contención en la Asamblea Legislativa. No va a ir a apretar el botón para la minería. Entonces, Cabañas tiene claro ya quiénes deben de ser los diputados de Cabañas y los alcaldes. Es decir, la gente que se oponga a la minería. Entonces, ves, y no importa si van por qué partido, porque lo que pasa es que el partido es un vehículo. Lo que importa es la persona que va a ir de candidato ahí. Eso es. Entonces, yo creo que frente a las próximas elecciones, tenés que votar por las personas, no por los partidos. el año que viene, este año político que arranca el 1 de junio, insisto, va a ser bien determinante. Ojalá. Yo no veo, y yo retomé estas palabras, ayer lo platicábamos, te decía, con Leonel Herrera, estuvimos con Leonel Herrera y con Ramiro Navas, y yo vi también, de ahí retomé el título, cuanto más repriman, más lucha habrá. Yo no veo ganas de ahuevarse por parte de las voces críticas. Al contrario, los veo con más. Claro, tenés el control, o sea, te estoy diciendo, controlas todo, sos la ley, va, sos el Estado y la ley. Y contra eso te vas a enfrentar, pero yo francamente veo a la gente dispuesta, con lo que vos dijiste al inicio, hemos decidido quedarnos a pelear con todos los gastos, con todos los costos que eso implica. Vamos a ver qué pasa este año, Vamos a el ver, nuevo año que viene. hay una máxima, Franklin, dice, ¿va? La justicia sin fuerza es inútil, pero la justicia con represión es tiranía. Y lo que Sí, está haciendo el presidente Bukele es tiranía, ¿verdad? Porque meta preso a los corruptos, presidente, perfecto, pero también meta preso a los corruptos suyos, que tiene un montón. Pero si solo va a meter y medio averiguar y matar, como ha hecho con el transportista de Santana, Roberto Jaco, que le aplica la pena de muerte, sin juicio y sin nada, entonces, presidente, eso lo hace ver como un tirano. sí. Y eso no Eleva puede todas las acabar alarmas. bien. Es que no va a acabar bien. No puede acabar bien. Vamos a ver, he escuchado que hoy en junio vienen encuestas. Claro, claro. Generalmente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en las encuestas. Marvin, te agradezco la plática. No voy a leer los comentarios porque son un montón, Marvin. O sea, nos daríamos paja. Si querés, veámoslos ahí y si ves alguno que querés corresponder, le damos viaje para no dejar a la gente, pues. Pero es que son un montón de comentarios. Lee alguno para que la Le gente no se enoje. pregunto a los diputados con esa deuda del banco hipotecario, ¿por qué no vuelven a quedar en las próximas elecciones? Ay, se los va a llevar Judas a los pobrecitos. Van a tener que devolver los apartamentos de lujo, esos babosos. Tienen que haber unidad en el país. Dice. De miércoles político, de miércoles de focas, que se vayan huyendo estos, dice. Juan Orlando Hernández le espera. Desgastado tus calzones porque solo pasaste en la silla, dice. Increíble lo que ha pasado en estas semanas. En unos días viene el asunto del aumento de salario. Yo no creo que dé ese tema del aumento de salario ya. No sé cómo lo ves vos, que llevarán la narrativa, ¿Qué está dice. pasando? Muchas pequeñas empresas están despidiendo gente. ¿Sabías? Allí hubo voto, dice. No, No, yo, sabías eso, no, ¿verdad? Muchas pequeñas empresas están despidiendo gente. no, y además es que la situación económica está bien cabrona. O sea, bien jodida. Dijo, esta es la tercera vez que ha anunciado lo de los 1.000 millones y tampoco se ve que eso vaya a caminar.
Alguien Eh, habla ahí, ¿cuál es el problema? Mira, una guerra civil, quiero aclarar algo. Guerra civil ya no va a haber en el país porque las condiciones, la tecnología, la generación que tendría que hacer esa guerra no está interesada en hacer guerra. Represión, sí. Lo que sí va a haber son estallidos sociales, como por ejemplo lo que vimos con la gente de la cooperativa El Bosque, así como con la gente. ¿Te acordás cuando la gente salía y se tomaba la calle Imagínate. porque no tenía agua? ¿Te acordás de esas acciones que se hacían? Ese es otro tema, Entonces, Marvin, como la lo que minería. vamos a ir viendo, lo que va, o la manifestación por el tema de la minería. Entonces, lo que vamos a ir viendo es un aumento de un malestar social que va, un día de esto se va a poner ese malestar social en la calle, ¿verdad? Fíjate Eso que es lo que va a ir sucediendo. ¿Verdad? Eso solo es lo ese que va a ir tema de la sucediendo. tierra, Marvin, que yo te escuché dando una exposición, en realidad te felicito esa exposición que hiciste en TVX, que estabas con Julio, hablando de este tema de la tierra. Fíjate que tuvimos un programa con César y César me dice que el estimado, fíjate lo que está, el estimado que ellos tienen hasta la fecha, alrededor de 22 casos. Hablan de 50.000 manzanas que están recuperando los grupos económicos. O sea, están recuperándolos y se los están quitando a comunidades pobres. ¿Cuántos son Correcto. los afectados que ellos estiman? 300.000 personas. Puta, o sea, no es un temita, o sea, no es un temita que nadie los va a sacar de aquí, porque los Mira, grupos Franklin, económicos van detrás de la tierra. Este es otro problema que va a tener el tamaño de la minería. Va a hacer correcto. que la gente se Va. organice en sus Entonces, comunidades. mira, Franklin, yo el viernes le di un discurso a la izquierda. Yo esperaría que la izquierda retome esa bandera. Se llama la tierra es de quien la trabaja. Se llama reforma agraria. Se llama reforma a la Constitución para evitar los latifundios, para evitar otra vez lo que nos llevó, porque a ver cuál es en sí el enfoque del viernes, lo que dije el viernes, que la guerra, Franklin, el golpe de Estado de 1979, la muerte de Romero, la muerte de la gente que murió en el conflicto armado fue para nada, porque la guerra fue precisamente por el tema de la, entre otras cosas, por el tema de la tenencia de la tierra. Hay Y una si versión, resultó que todo aquello que se hizo ha servido para nada porque se está volviendo a concentrar la tierra, ahí tenés un discurso de izquierda. pero hay una versión, Marvin, es que mira, en esto tiene sentido. Yo escuché a Peter Nataren una vez dándome, estábamos aquí conversando, qué interesante es toda esta plática, y me dice, el problema, me dice, es cuando el país, cuando el pueblo cree que ya alcanzó el propósito y el objetivo. El mejor ejemplo fue la ley contra la minería. Y no la revirtieron, pues Marvin. Una ley, la única en este formato. Y la revierten. Entonces te dice, ¿qué es lo que te dice Peter? La lección aprendida es que sí logras el propósito, pero no podés cerrar los ojos y creer que ya estuvo. Hay que defenderlo de manera permanente. Y el pueblo ha dejado de defender los temas. O sea, la reforma agraria no fue un tema que no podemos reconocer que tuvo en realidad un valor importante. El problema es que lo dejaste de defender. Y nuevamente llegan los grupos económicos poderosos y tocan aquellos aspectos que manipulan, adormecen, arrinconan y acuestan a un Estado que se convierte en cómplice de ellos. Y otra vez estamos volviendo a esas etapas. Entonces, en la medida en que vos conquistás, pero te dormís en los laureles, siempre los grupos económicos van a ir detrás. Eso está comprobado, comprobado. ¿Verdad? Yo quiero recomendar un libro, si me lo permitís, para despedirnos. Este libro, mira, se llama Una oportunidad perdida. Es lo ha escrito el coronel Majano, que fue miembro, él fue el que anunció la reforma agraria en 1980. No fue Duarte, Sí. fue él. Entonces recomiendo este libro para que se lean el tema sobre la reforma agraria y todas las reformas que hubo en los 80. Es un libro interesante. Vea. Cuando lo escribió,
de cuándo es ese Cuando libro. Sí, es nuevo, fíjate que el año yo pasado, leí otro, pero no era ese. ya No te era digo, de primera Coronel edición, Majano el tampoco. 2023. Ah, 2023, él vino al país a presentarlo. lee un Mira, tramito del prólogo, lee un tramito del prólogo solo para ubicar. dice, mira, bueno, espérame, que se trata de leer, tengo que ponerme los Ya no anteojos. mira. Ah, Mira, dice, va, después de ser la figura emblemática del movimiento de militares jóvenes que en octubre de 1979 depuso al gobierno del general Carlos Humberto Romero, el ah, coronel Adolfo Majano Ramos, ujú, luego de 1 año y 2 meses de ser miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, a principios de 1981 sale al exilio. El movimiento del 15 de octubre significó una apertura política y quiebre del sistema económico y social tradicional. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el verdadero papel del coronel Majano dentro y fuera de la Junta? ¿Qué intereses buscaban anular su personalidad y la de otros civiles y militares que representaban la imagen más factible del progresismo y reformismo en el medio nacional? El espíritu de los militares jóvenes fracasó o solo se sumergió, quedando latente para manifestarse en nuevas condiciones. En una mira, oportunidad perdida, escrito en tercera persona, el coronel Majano se observa a sí mismo en el tiempo y el espacio, atreviéndose a revelarnos aspectos claves del movimiento civil y militar que terminó con 5 décadas de gobiernos que, con virtudes y defectos, fueron presididos por militares. Habla del trasfondo de la caída de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, el pacto en 1980 de la Fuerza Armada con la democracia cristiana y de las reformas estructurales que se decretaron. Narra la detención en la finca San Luis de Santa Tecla de un grupo de individuos que sórdidamente fraguaba planes de violencia para afectar al país. Los documentos capturados a ellos y su significado, entre otros hechos importantes, es la mención que hace sobre la resurrección que la insurrección que la izquierda desató en 1981, sin importar las posibilidades de solución que existieran ni las consecuencias que ésta tendría. Nos presenta documentación especial y fotografías inéditas en los anexos, incluye cortas anécdotas ilustrativas. Yo habría lo que ver si Merino recomiendo. Monroy ya lo leyó. ¿Quién? Habría que saber si Merino Monroy ya lo leyó, te digo. Ah, Ah, sí, ¿verdad? sería Pues interesante. debería, si no lo ha hecho, debería, porque Debería leerlo. uno de los grandes problemas que tiene el señor ministro de la Defensa es que se le está olvidando que puede terminar como el general Munguía Payés. Uf, ¿Verdad? Entonces, sí. por eso, pero él sabrá las decisiones que está tomando. Es que Usar a la policía militar para reprimir marchas no es función de la policía militar, eso es de la UMO. Usar a la policía militar para ir a detener gente no es la labor de la Fuerza Armada. Un día van a tener que rendir cuentas de eso. Y este libro le ayudaría a él a entender que el poder no es para siempre. Marvin, te agradezco. Dejemos hasta aquí la plática. La verdad No es me que has nos confirmado, no me has confirmado lo no, del domingo, o se va a poder o no se va a poder. no, el domingo no he tirado todavía ningún promo, pero estamos confirmados para el domingo. Espero tirarlo pasado mañana el Ah, promo, vaya, perfecto, ¿verdad? perfecto. No, Pero no, yo sí, no lo digas, no lo digas, pero cómo se llama, pero yo lo quería saber porque lo no, habíamos sí, hablado con Peter Natarén, nos pusimos de acuerdo sin decirte a vos, entonces por eso había que tocar no, el tema. sí. Habíamos cruzado con aquel y todo, pero vamos, el domingo los invito, vamos a tener una plática excelente, que como siempre va a desenmascarar la falacia, las mentiras, la política demagógica, el populismo y sobre todo la instrumentalización del Estado, hombre, para tratar de engañar. Me permitís añadir algo a tu exposición? Sí, cómo no, por vos. Avísenle al director de Diario El Salvador que el domingo
lo van a desenmascarar en el Barcito FM por haber usado y tergiversado un artículo de una académica de Harvard. Le vamos a decir que está bien que cobre caro de nuestros impuestos, que está bien que se arrastre, porque como él no es salvadoreño, desde que vino al país, le ha tocado trabajar al mejor postor. ¿Vea? Que está bien que lo haga, porque él pertenece a esa escuela periodística, ¿verdad? Que si le dicen sapo, brinca, pero que tenga el cálculo, la ética periodista de no tergiversar artículos para levantar la imagen del gobierno. El domingo vamos a hablar de ese tema. Quedan invitados, domingo 8 de la noche, va a ser un buen programa. Y yo creo que también es importante hablar sobre el papel del periodismo ahora y lo que no debe hacer el periodismo. No puede llamarse a alguien periodista si en realidad de lo que se encarga es de engañar al país. Marvin, sí. Gracias. Nos vemos el domingo, ¿verdad? Y bueno, creo que el viernes también me dijiste, ¿verdad? Vamos a no, el domingo, ya calmado. El viernes sí, sí, pero es que no nos vemos en el barcito. No, allá es otro rollo. Allá es otro rollo. Sí. Estamos opinando ahí. Vaya, abrazo a todos. Gracias por sus comentarios. Ya tenemos, bueno, tuvimos creo que como 1,600 o 1,700 conectados. Tacaña la gente porque solo nos dejaron como 500 likes, pero bueno, no importa. Ahí nos quedamos. Abrazo, buenas noches. Nos vemos mañana en el